Hola, mi nombre es Irene Dada y hoy en tu canal Mejor Así vamos a hacer una receta milagrosa completamente natural que pueda ayudar a sanar la tos, la flema e incluso el asma, que pudieran ser producto de una gripe muy fuerte o mal curada, o bien lo que estamos afrontando hoy en día, que nos está atacando directamente el sistema respiratorio de nuestro cuerpo. Aquí vamos al ataque. Los ingredientes son limón, miel de abeja, sábila o aloe vera, cebolla morada o red onion y jengibre o ginger. Antes de comenzar, quiero darle uno de mis mayores secretos de cómo se seleccionan los limones más jugosos. El limón debe tener dos cosas esenciales: una concha lisa y brillante. Los limones de concha rugosa normalmente no tienen tanto jugo. También, cuando aprietas el limón de concha lisa versus un limón de concha rugosa, es más suave. Si el limón tiene cáscara rugosa, no significa que no sirva. Sencillamente, déjalo afuera unos días para que se madure un poco. Para escoger la miel, yo siempre tomo la que en el cuello de la botella tiene una espuma blanca. Si no ves la espuma, huélela. Si es posible que la puedas oler, te debe oler a miel. De lo contrario, lo más probable es que estés comprando azúcar en lugar de miel. Esto me lo enseñó una de mis hermanas, que es experta comprando miel. Si tienes una mata de sábila, corta la hoja que se encuentra de abajo hacia arriba, la que veas más gordita, bien cerquita del tallo. Si no, la puedes comprar en un supermercado latino. Una vez que la tengas, córtale un pedazo al final de la hoja. Asegúrate que bote todo ese líquido amarillo. Ese líquido se llama acíbar y tiene propiedades laxantes. Si te lo tomas, lo más seguro es que vayas al baño. Entonces, enjuágala y lávala bien. Cuando veas que ya no bota más del líquido amarillo, vamos a proceder a pelarla. Es muy fácil. Ella es un poquito resbalosa, pero es fácil. Ahí va. Elimina los bordes con las espinas. Pica la parte plana. Y con una cuchara saca el cristal y ponlo directo en la licuadora. Ahora le vas a sacar el jugo a tantos limones como sea que te llene media taza. A mí me bastó con solo 3 grandes y brillantes. Dependiendo de los limones, te puede tomar unos 5 o 10 limones. Guarda las cáscaras para la otra parte de esta receta. Esto es opcional. También este jugo ponlo en la licuadora. Ahora vas a agarrar la cebolla morada, la vas a picar por la mitad y de nuevo la mitad de la mitad. Quita las conchas, tomas una de esas mitades y la vuelves a cortar. Esto va a ser un cuarto. También la metes en la licuadora. Ahora vas a tomar el jengibre y vas a picar una porción de aproximadamente 5 centímetros. Lo picas y lo pelas. Pícalo en trocitos para la licuadora también. Y por último, vas a poner una taza de miel a la licuadora también. Ahora lo tapamos y lo vamos a licuar todo muy bien hasta que se vea un solo color. Te va a quedar rosado. Con esta receta te va a quedar un jarabe que al principio lo vas a ver muy espumoso, pero que cuando reposa tiene diferentes capas, porque básicamente la fibra del jengibre y de la cebolla se separan de la miel, el limón y la sábila. Con las cáscaras exprimidas de todos esos limones vas a poner en una olla a que hiervan con aproximadamente 1 litro de agua. Deja que hiervan hasta que su cáscara cambie de color hacia una tonalidad amarillosa. Retira los limones, deja que se pierda el calor y guarda esta infusión, al igual que el jarabe, en la nevera. Ya tienes lista la base de tu remedio milagroso.
A la hora de tomárselo, en una taza vas a poner las 3/4 partes de agua de cáscara de limón. La vas a calentar, sea en una ollita pequeña o en el microondas 1 minuto, dependiendo de tu microondas. Cuando lo abras, el contenido de la taza debe estar humeante. Si lo haces en la ollita como yo, cuando esté hirviendo, sírvelo. Por otra parte, recuerda que el jarabe se separa en capas. Debes batirlo para que todos los componentes se vuelvan a mezclar. Le vas a agregar el equivalente a una tacita de café negro. Esos son como 60 mililitros. También la puedes medir con las tapitas de los jarabes para los niños, que le pones 2 y es el equivalente a la tacita de café. Respira el vapor de ese té y bébelo con confianza. Puede que lo consigas amargo por el agua de las cáscaras de limón. Si quieres, puedes omitir esta agua y hacerlo con agua sola. De todas maneras, si te parece que está muy amargo, ponle más miel, la cantidad que sea de tu gusto. Esta forma de tomarlo como una infusión es más que todo cuando se siente mucho malestar, porque en realidad este remedio es muy simple y efectivo tomándolo directamente sin estar calentando agua. Yo he curado de asma a mi hija y al resto de mi familia y amistades de tos, dolores en el pecho y flema con esta receta milagrosa. Estos 5 ingredientes contienen antibióticos naturales expectorantes que desinflaman las vías respiratorias, aflojan la flema, refuerzan el sistema inmune, combaten el asma y son excelentes broncodilatadores. Y en definitiva, eso mismo es lo que necesitamos en este momento. Así que ánimo, vamos para adelante, que ni para atrás ni para coger impulso. Protejámonos del virus y de enfermedades con este remedio. Y no olviden darme un like si te gustó y suscribirse a mi canal en el botón rojo abajo que dice suscríbete. Déjame tu comentario para saber si lo preparaste y qué te pareció y cómo te fue. Déjame saber cuáles otros temas quieres que hablemos y consigamos juntos cómo hacerlo en mi canal de una manera mejor. Y para adelante que brinque el sapo aunque le pullen los ojos. Chao. Ya va, no se vayan. Como recomendación final, para terminar de sacar la flema que ya está floja con este remedio y que tenemos que expulsarla por haber tomado la cantidad de remedio que nos hacía falta, es súper importante hacerle percusiones en la espalda al afectado. Hija, ¿puedes venir un momento? Las percusiones las vas a hacer firmemente por unos 10 o 15 minutos, 2 veces al día. Esto se hace con la palma de la mano en posición cóncava, con mucha firmeza, ¿ah? De abajo hacia arriba, firme, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Esto va a lograr que esa flema que está pegada se despegue y la persona la expulse. La flema no se digiere y en el caso de niños chiquitos puede que los muchachitos vomiten y en el vómito se va a ver la cantidad de flema que ellos mismos se tragaron porque ellos no saben expulsarla como nosotros sí lo sabemos hacer. Pero esta es la última recomendación de verdad que es lo máximo, esta estocada final para descongestionar esos pulmones y tengamos una mejor salud. Nos vemos en la próxima. Chao.